aquí estamos de nuevo con nuestro primer invitado en Buenos Días Iberoamérica. Espero que estén disfrutando de la mañana con nosotros. Cándido, ¿qué te parece que les comentemos esos datos? Vamos a hablar de esos datos positivos del paro y también hablaremos de estas nuevas contrataciones. Sí, está con nosotros José Canseco, que nos va a hablar del cambio de formulario de los contratos a nivel laboral en la reforma. Bienvenido, José. Muchas Esta gracias. es tu casa. Muchas Estamos gracias. encantados de tenerte una vez más con nosotros. Gracias a todos. Y vamos a ver qué información nos traes al respecto. Tenemos Ajá. entendido que se han reducido de 41 a 5 los formularios de contratos laborales y queremos saber un poco sobre este tema. Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, hace tiempo, como comentábamos antes fuera de cámara, que se viene pidiendo desde la patronal y diversos sectores reducir la burocracia y el número de contratos que hay en España. Antes de la reforma laboral había en torno a 38 modelos de contrato vigentes en este país, y con la reforma laboral se añadieron 3 más, cosa que no tenía demasiado sentido, ¿no? Cuando se tramitó la reforma laboral y en la fase de alegaciones, muchos de los agentes sociales y muchos de los partidos políticos que enviaron enmiendas, pues se quejaban un poco de este tema, ¿no? La ministra y los expertos del Ministerio de Empleo en ese momento no vieron que fuese la circunstancia adecuada o quizás no era lo prioritario en ese momento, y ahora han creído oportuno reducir de 41 figuras o contratos laborales, vamos a decir, a 5, a solamente 5, ¿no? Y José, ese cambio tan brusco, porque de Sí. 41 a 5, Ajá. no sé, no podían haber sido un poco más intermedios. Hombre, lo que se ha hecho, bueno, primero hay que decir que no está aprobado, ¿vale? O sea, quiero decir, la ministra lo tiene claro, ha dicho que se va a aprobar y se va a aprobar próximamente, en las próximas semanas, incluso mes, ¿vale? O sea, ya está decidido. Lo que se ha hecho es un análisis técnico por los expertos del Ministerio y por otros expertos consultados para ver en qué medidas se podían reducir. Y al final se han dejado en 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque la práctica totalidad de los 41 contratos que había, muchos estaban duplicados pero con bonificaciones diferentes y cada uno era un documento diferente. Ahora se han hecho 5 contratos que son 5 documentos, y en cada uno de los documentos tú puedes marcar, vamos a decir, elegir aquellas bonificaciones en función de las necesidades de la empresa y del empleador y del propio empleado. 5 contratos que son el indefinido, el temporal, el de relevo, el contrato en prácticas y el de formación-aprendizaje, que es un contrato que se ha potenciado con la reforma laboral. Digamos que estos 5 contratos representan un cambio importante en la Sí. reforma laboral. Desde su punto de vista, ¿usted piensa que esta reforma de contratos va a incrementar las cifras de contratación y va a aumentar la cifra en el paro? O sea, digamos que usted Sí. cree que va a ser un punto importante de inflexión en el aumento del empleo. Como muchas otras medidas que se han aprobado y que ya están vigentes, y otras que irán saliendo a lo largo de este año y el año siguiente, esperamos, es una medida que por sí sola no crea empleo, pero facilita la contratación. ¿Qué quiere decir esto? El foco de atención ahora en Europa y en España está en la estabilidad en el empleo. En España la temporalidad es muy alta, ¿eh? Hemos reducido 2 puntos de temporalidad, que es muy poquito, del 25 al apenas 23%, y es muy poquito, ¿eh? Y lo que se quiere es dar más estabilidad. Una forma de dar estabilidad al empleo, es quitar burocracia. Por tanto, no se están creando o eliminando contratos, se está reorganizando el sistema. Va a ser más sencillo para la administración gestionar eso, ¿eh? Va a haber menos burocracia, menos papeleo, como tú me decías antes, y si nos ponemos desde el punto de vista del empresario, del pequeño empresario, el gran empresario quizás tiene más recursos para hacer esa gestión, pero el pequeño empresario que está centrado en su negocio, al final va a tener en mente 2, 3, 4 contratos de los 5 que hay, y en ese formulario tendrá más o menos claro pues qué bonificaciones. Por lo tanto, se reduce mucho la burocracia y se simplifica, se clarifica hacia dónde se quiere llevar la contratación de uno u otro empleado. Y eso facilita la estabilidad. Es evidente que debía de haber un cambio porque el número de desempleados ha sido muy grande, una cifra muy elevada. Es muy grande, es muy grande. Y lo sigue siendo. Es lo que Sí. quería comentarte, que aunque sea una cifra positiva, coméntanos un poquito qué opinas al respecto. Sí, a ver, la cifra es positiva, como antes comentábamos, la cifra es positiva no por el número, vamos a ver, estamos hablando de 31 personas. Es irrisoria. Es irrisoria, realmente es nimia, ¿no? 31 desempleados menos no es nada, ¿no? Lo importante es la tendencia del dato. O sea, lo importante de este dato es, primero,
Desde el año 2000, o sea, es el dato más bajo desde el año 2000, en un agosto, tradicionalmente en España, aumenta el desempleo por el efecto de la estacionalidad y demás. Y desde el año 2000 es el mejor dato que hay, el mejor comportamiento. 31 personas, bueno, daría igual 31 personas que 100, que 200. Bueno, Sí. cuantas menos mejor, ¿no? Pero, quiero decir, el dato absoluto no es importante. Lo que es importante es que desde el año 2000 es el mejor dato y que llevamos 6 meses de forma constante bajando el desempleo. Eso es muy positivo, Eso es positivo. porque eso es una tendencia que, como hemos dicho en algunos casos, que el desempleo se iba a equilibrar, poco a poco el desempleo iba a tender a cero desempleo, para que poco a poco fuésemos ganando en ocupación. Por lo tanto, el dato se repite, pero el dato bueno, como siempre decimos, soy un poco pesado con el tema, va a ser la EPA del tercer trimestre. Cierto, es que tendrás que volver aquí con nosotros para darnos esos nuevos datos de la EPA. Eso es. Digamos que en cuanto a la reforma, ¿cuáles son los sectores más beneficiados de esta reforma de la disminución de los contratos? Todos los sectores. Evidentemente, dado que el sector más grande, más voluminoso en España y en Europa es el sector servicios, y es el sector que mayor número de contratos genera junto con la hostelería, vamos a meter aquí el turismo, es el sector más beneficiado porque vas a reducir la administración de todo esto. Digamos que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales Ajá. es un punto importante dentro de esta reforma. ¿Cómo han recibido ellos esta medida? ¿O No tengo datos porque he venido de viaje ayer muy tarde de noche y no he oído ninguna comparecencia de ningún representante de la COE. Entiendo que lo reciben como algo positivo porque, como te decía, es algo que se lleva mucho tiempo y ellos llevan mucho tiempo, igual que otros agentes, reclamando, igual que otra serie de medidas que ya se han tomado o que están por tomar. Has comentado, José, que esta bajada, ¿no?, de los contratos laborales en cuestión de burocracia y bueno, de papeleo, va a facilitar entonces sobre todo a esas pequeñas empresas o para la contratación. Sí, pero por un tema, o sea, por sí solo no va a crear empleo, como decía. Simplemente es un tema de organización, de falta de burocracia y de simplificación. O sea, no podemos, en general, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, no podemos darle excusas al cliente o al empresario para que no compre o para que no cree riqueza, ¿no? Pues cuantas menos excusas tenga o menos barreras le pongamos para generar empleo, mejor. Esta es una de ellas. Pero repito, solo va a facilitar, solo es una ayuda, no va a crear por sí solo empleo. De todas formas, aquí tengo un dato que en el informe del Consejo de Ministros apuntan que la reforma laboral ha evitado la destrucción de 225.800 empleos pese a la recesión que hemos estado viviendo. Sí, pero estamos hablando de cosas diferentes. Sí. Estamos hablando del tipo los tipos de contratos que se están organizando. Esto es la reforma laboral del año pasado. ¿Vale? Sí. La reforma laboral del año pasado Sí. ha evitado una mayor destrucción de empleo, según el Gobierno. ¿Por qué? Primero, porque se ha reducido las indemnizaciones por despido. El empresario no tiene tanto miedo a despedir. Si hay que despedir, hay que despedir. Pero no tiene tanto miedo a despedir. Y por otra parte, se han dado otras opciones de regulación que no son el despido, que son la suspensión de contratos, por ejemplo, que ya existía, pero se ha armonizado todo esto. Y también de la negociación colectiva. Por lo tanto, hay más alternativas antes que despedir. Y eso ha hecho que haya 200 y pico mil personas que se podían haber despedido en el otro escenario y que en este escenario, pues bueno, se ha optado por otras cosas. Reducir jornada, reducir salarios, que antes era mucho más complicado de hacer y eso libera de carga al empresario, en algunos casos, cuando tiene problemas, hacer suspensiones temporales. Es decir, hay otras opciones, no la primera en la lista, que era el despido, que era lo que pasaba antes. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, Sí. correctamente. Estaba atendiendo que luego más adelante vamos a irnos a la calle para ver qué opina la gente Muy y bien. cómo es la situación Muy bien. que están viviendo en estos momentos de desempleo, porque Claro. la cifra, José, es de 4 millones... 4.698.000 desempleados Imagínate. de paro registrado. Acuérdate que el dato que los economistas consideran bueno es el dato de la EPA, que es el dato estadístico, y es casi 1 millón más. Digamos que nuestro equipo de producción ha salido a la calle y tenemos a César Salsa, que ha salido a entrevistar Ajá. a la gente en la calle a ver qué opina respecto de este tema. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué opina esta gente y qué es lo que está sintiendo en estos momentos con esta bajada del paro.
No vivo aquí en España, pero sí veo que hay mucha falta de... Hay mucha gente parada, no hay productividad, teníamos mucho tiempo sin venir de aquí y vemos el país que se vende prácticamente, todo el mundo vende, no se pueden pagar las hipotecas y no veo que esto vaya caminando de la mejor manera posible. Veo que hay un incremento fuertísimo de impuestos hacia el pueblo español y de verdad que veo que la gente sin trabajo difícilmente los pueda pagar. ¿De dónde son? De Venezuela. También tenemos una situación bastante similar y bastante precaria. ¿Cómo veis desde Venezuela la situación de España? La vemos quizás mejor que la nuestra, porque nosotros tenemos una situación política muy complicada, donde se vive mucha inseguridad, cosa que todavía en España no se ve tanto como se puede ver en Venezuela. Pero sí vemos comparado con otras épocas que hemos venido a España, que hay un cambio total diferente. O sea, ves que no hay movimientos, vas a un parque, ves muy poca gente, vas a los centros comerciales, ves poca actividad comercial. Pues a mí me parecen fatales dentro de lo que yo entiendo, que tampoco soy tonta, pero tampoco soy muy lista, pero lo que yo entiendo, muy mala. Lo que pasa que si ha sido forzado por la Unión Europea, por lo que sea, y dentro, según estos señores ahora, dice que ya vamos a salir de la recesión y todo eso, pues bueno, esperemos que salga de verdad, pero como nos han mentido tanto, yo ya no me creo nada. Usted de las políticas de trabajo que se está llevando el gobierno de Mariano Rajoy. Pues que dentro de lo que cabe son las mejores, son las únicas posibles. Gracias. Porque yo soy jubilada y a mí me están bajando constantemente la pequeña jubilación que tengo. Y ahora resulta que la señora Báez, que es la que ha hecho este nuevo desastre, dice que nos va a subir un 0,25, pero luego el IRPF nos va a subir un 2 y pico. O sea, que nos van a pagar lo mismo, pero el poder adquisitivo nulo. Bueno, ya hemos visto, Cándido, estas declaraciones y bueno, tenemos además puntos de vista de todo tipo, de gente de fuera de España, de una mujer mayor jubilada. Y bueno, pues claro, la situación aún sigue siendo negativa para estas personas. Sí, bueno, es lo que desde el gobierno también se ha comentado y desde otros sectores, desde la oposición y vosotros mismos, que en esta mesa lo hemos comentado.